Dios les bendiga a todos los hermanos que están escuchando este video, a todos los amigos. Hoy voy a tratar un tema sobre el anticristo, el hijo de perdición. Lo que nos dice la escritura acerca de este personaje que va a surgir en medio de una gran apostasía. Y como vamos a leer, es necesario que se manifieste, es necesario que entre la apostasía en medio del pueblo de Dios para que este personaje surja. Dice la palabra del Señor, y vamos a leer. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo del 1 en adelante. Dice la Biblia: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca y anhelamos su segunda venida en este planeta Tierra. La venida del Señor está demasiado cerca. Pero dice la Biblia en el versículo 3 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí es el tema central de esta enseñanza en este día, porque voy a enseñar sobre este personaje, sobre el hombre de pecado, sobre el hijo de perdición, que es el anticristo. Y como ya lo decía antes, no vendrá sin que antes venga la apostasía, y estamos viendo ahora en día cómo está surgiendo la apostasía en medio del pueblo de Dios. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es sencillamente la doctrina leudada, aquella masa leudada que está contaminando el pueblo cristiano, la iglesia de Dios. Han surgido ahorita muchas sectas, entre comillas, cristianas, que proclaman tener la verdad. Pero cuando uno analiza sus obras, prácticamente uno puede ver que están todavía en tinieblas. Hay algunas sectas que llevan al pueblo de Dios a la ley. Hay unas sectas que llevan al pueblo de Dios a la idolatría. Tanto católicas romanas como evangélicas llevan al pueblo de Dios hacia una mentira, no hacia la verdad. La verdad le pertenece solamente a nuestro Señor Jesucristo. La verdad es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Recordemos que Jesús es el verbo hecho carne. Entonces, este hombre de perdición, el anticristo, no va a surgir sin que antes venga la apostasía que estamos viendo en gran manera en toda la tierra a través de muchas iglesias cristianas. Y esto es un llamado de atención. ¿Por qué? Porque el anticristo ahora mismo, como nos dice la palabra de Dios, que ya está en operación el espíritu de este personaje que va a surgir, el espíritu del anticristo. Esto lo podemos ver en la palabra, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice que ya ahora han surgido muchos anticristos a través en todo alrededor del mundo. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice la Biblia que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este personaje tiene el espíritu del anticristo. Tanto rabinos y musulmanes dicen que Jesucristo, el Hijo de Dios, no ha venido en carne. O sea, los musulmanes creen que Jesús es solamente un profeta más. Estos seguidores de Mahoma, que promueven su falsa doctrina del Islam, dicen que Jesús es solamente un personaje, un profeta. Pero los judíos, algunos ultra ortodoxos o ortodoxos, dicen que Jesús ni siquiera fue un profeta, sino sencillamente un hombre más que nació. Y hay unos que hasta lo niegan, que nació, pero no consideran a Jesús como el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, como el Salvador del mundo. Y ahí es donde el espíritu del anticristo está operando en esta clase de religiones, y por decirlo así, en esta clase de personas. No soy una persona que está promoviendo el antisemitismo global, pero toda persona que no confiesa que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido en carne, esa persona posee el espíritu del anticristo y está en operación en los aires. Déjenme decirle que esto puede parecer como ciencia ficción, pero la Biblia ya dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire.
Y los reinos de la tierra, todos los reinos de la tierra, las naciones, todos los presidentes, todos esos gobiernos le pertenecen a Él. Por eso es que cuando debemos orar, Jesús nos enseñó a orar, venga a nosotros tu reino. Ese reino de Jesús que venga sobre cada cristiano, pero el reino de Jesucristo no es de esta tierra. Él mismo lo dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios es celestial. Y nosotros solamente somos extranjeros y advenedizos. Todas aquellas personas que han aceptado a Jesús como el único y suficiente Salvador son consideradas y somos considerados como extranjeros y peregrinos en esta tierra. O sea que todo le pertenece a Él, al príncipe de este mundo, a Satanás, al reino de las tinieblas. Pero ahora volviendo al tema, ¿quién es este personaje? ¿Quién es este hombre de pecado que nos habla el versículo 3 de 2 Tesalonicenses capítulo 2? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta persona, dice el versículo 4, dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí me voy a detener porque hay varios puntos. Primero, él se va a oponer contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, contra todas las religiones del mundo. El anticristo se va a oponer contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, contra todas las religiones musulmanas, tanto hinduistas, tanto sabatistas, contra todas las sectas, inclusive las chinas, de allá de China, las sectas de Confucio, de Buda, de Krishna, el taoísmo, que ahora se está promoviendo a nivel mundial. Y todo lo que es objeto de culto, él se va a levantar contra ello. ¿Por qué? Porque él se va a proclamar Dios. Él va a promover prácticamente a través de su egolatría, la idolatría hacia él. Y ese es el enfoque que él va a tener. Y esto me hace recordar ahora lo que, volviendo otra vez al tema de la apostasía, estas sectas que han surgido ahora, estas sectas supuestamente apostólicas donde el predicador se cree más que el pueblo, o ya están promoviendo predicadores, están surgiendo falsos apóstoles que están autoproclamando prácticamente como los ungidos de Dios. Ese es el peligro de pertenecer a aquellas sectas que no promueven sino la egolatría y la idolatría en medio del pueblo de Dios. Pero miren, en el espíritu del anticristo, aunque está surgiendo en el mundo, dice el versículo 5, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, dice el apóstol Juan. Versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que está deteniendo la manifestación de este hijo de perdición? La manifestación de esta bestia que sube del mar, como dice Apocalipsis capítulo 13. ¿Qué es lo que está deteniendo este personaje? Déjeme decirle que lo que lo está deteniendo es la iglesia de Dios, es el pueblo de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios aquí en la tierra. Aquí en la tierra somos el templo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, y en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. Dice que somos el templo del Dios viviente, somos el templo de Dios aquí en la tierra. Ya no hay más templos de Dios. O sea, el templo de Dios no es un lugar físico. El templo de Dios ahora somos cada persona que hemos creído en Jesucristo. Dios habita en templos, en estas piedras vivas que nos llaman cristianos. El apodo que nos pusieron en Antioquía. Pero somos piedras vivas, somos el templo de Dios viviente. Por eso es que el anticristo no ha surgido todavía, porque el templo de Dios está aquí en la tierra. El templo de Dios, a través del poder del Espíritu Santo. Somos aquellas piedras vivas que estamos todavía aquí en la tierra. Cuando seamos arrebatados con Él, cuando desaparezcamos de este planeta Tierra, cuando el Señor venga y todo cristiano sea transformado en un cuerpo glorioso, es allí donde va a surgir este personaje. Pero antes de que surja este personaje, tiene que levantarse otro templo, porque según la palabra de Dios, Dios no puede dejar este pueblo, la tierra vagando sin templo. Va a surgir un templo, un tercer templo, ¿en dónde? En Jerusalén. Y ahora se están haciendo los planos para este templo. Está surgiendo prácticamente personajes promoviendo la construcción de este templo. Pero antes de que este templo sea levantado, dice la palabra de Dios ahí en Números 19
que tiene que surgir un medio de purificación para los levitas que serán asignados a ese tercer templo de Jerusalén. Y para esa purificación es necesaria una vaca roja. Y vemos ahora por la noticia, ustedes pueden investigarlo. Esta vaca roja ahora está surgiendo, había desaparecido por 2000 años, pero esta vaca roja ahora milagrosamente está surgiendo en Israel. Esto es un aviso de que Jesucristo está a las puertas, de que el Hijo de Dios está por venir por segunda vez. Esto no es un video más, solamente quiero prevenirlos. ¿Por qué? Porque el hijo de perdición, el anticristo, y su espíritu que ya está operando en los hijos de desobediencia, ahora está creando un esquema, un sistema para que él pueda levantarse. Y a través de este sistema tiene que levantarse este templo. Este templo porque, como vamos a ver más adelante, el anticristo va a profanar ese templo que va a estar aquí en la tierra. Pero nosotros como cristianos, como templo de Dios, no vamos a estar ya más. Si tú perseveras en Jesucristo y si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y obedece los mandamientos de Dios, no vamos a estar allí para ver a este personaje surgiendo. Dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, la apostasía, como yo lo había dicho antes. Solo que hay quien al presente lo detiene, la iglesia, el Espíritu Santo y la iglesia, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. O sea, nosotros estamos deteniendo esta manifestación. ¿Por qué? Porque a través de nuestras oraciones, a través de nuestras plegarias al Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hemos impedido que esto se manifieste. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, orar al Señor para que este ministerio de iniquidad sea detenido hasta que las almas sean salvas, hasta que nosotros podemos predicar el Evangelio con libertad toda persona para que se persuade de su mal camino y crea en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y puedan entender el mensaje de la salvación del reino. Miren, desde tiempos de los apóstoles, incluyendo a Pablo como apóstol de los gentiles, surgieron muchas sectas. La Gnosis fue una de las más controversiales y una de las más dañinas dentro del pueblo de Dios, contaminando a muchas personas. Y por eso es que el apóstol Juan, que ya conocía prácticamente el misterio de la iniquidad en operación, el espíritu del anticristo de ese tiempo, operando desde la Gnosis y otras muchas sectas que surgieron después de la Gnosis, como el maniqueísmo y el Donatio, la secta de Donato, y muchas otras sectas que surgieron durante los primeros siglos. Ellos ya tenían contacto prácticamente con este misterio de la iniquidad, con el espíritu del anticristo, porque eso es lo que promueve él, la mentira. Entonces, a través de la mentira se surgen muchas sectas. Y nosotros como cristianos, si vivimos la palabra, si predicamos la palabra como está escrita, sin leudarla, como dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versículo 9, que nosotros no podemos leudar la palabra porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y esto es un mensaje central que se debe de predicar en cada púlpito. Predicar solamente la verdad de Jesucristo. La verdad, la palabra de Dios como está escrita, sin añadirle, sin quitarle, solamente predicarla así como está escrita. Dice la palabra de Dios en el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, escuchen bien, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aparte de que este personaje se hace proclamar Dios, como dice la palabra del Señor ahí en Ezequiel capítulo 28, y yo quiero mostrárselos. Ezequiel 28, versículos del 1 al 3. Yo quiero mostrárselos porque aparte de hacer prodigios y poderes mentirosos, este personaje se va a proclamar Dios. Y esto es un peligro porque él va a persuadir a las personas que se queden. Por eso es que el mensaje de hoy es que no te quedes en la venida del Señor, cuando el Señor venga por su pueblo, no te quedes tú, ¿ya? Sino que tus vestidos sean blancos. ¿Para qué? Para que tú puedas partir con el Señor, para que podamos partir con Dios. Porque muchas personas consideran la religión, consideran el cristianismo como una secta más.
¿Por qué? Porque por la hipocresía de mentirosos que continúan predicando falsedades como el diezmo, la idolatría de los pastores, la idolatría de los falsos apóstoles. No, es que por eso es que muchas personas están denigrando el evangelio por causa de aquellos mentirosos. Pero esto es parte del ministerio de la iniquidad. Esto es parte de la apostasía que está surgiendo. Mire cómo se va a proclamar el anticristo Dios. Ezequiel 28, versículo 1. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Aquí se está refiriendo no solamente al príncipe de Tiro en ese momento, sino que está haciendo referencia al anticristo. Así ha dicho Yahweh, o Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares. Los mares representan multitud, representa pueblo. Siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto en tu corazón, como corazón de Dios, versículo 3. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. O sea, aparte que este personaje se va a proclamar Dios, el anticristo se va a proclamar, ya no un hijo de Dios, sino a proclamar Dios mismo. Dice la escritura que aparte de tener prodigios, poderes, va a ser sabio. Dice, más sabio que Daniel. Y sabemos que Daniel fue un personaje sabio allí en Babilonia. Inclusive el rey Nabucodonosor se convirtió al Dios verdadero gracias al testimonio que tenía este varón, a la sabiduría que procedía de la boca de este varón. Pero el anticristo va a tener la sabiduría, va a ser más sabio que Daniel y se va a proclamar Dios y va a tener poderes engañosos. Y dice el versículo, volvamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y ahora vamos a leer el versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Escuchen bien, para los que se pierden, para aquellas personas que se queden. Cuando Cristo venga y desaparezcan los cristianos del planeta y el anticristo diga que vinieron los extraterrestres, porque eso es lo que va a decir el mundo, eso es lo que va a decir la gente de las naciones, eso es lo que va a decir las Naciones Unidas por televisor, por celular, usted lo va a leer hasta por Facebook, que vinieron los extraterrestres y supuestamente se llevaron a un pueblo, a la gente, a los cristianos. Pero déjeme decirte que el Hijo de Dios es el que va a venir en las nubes y dice que todos los cristianos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un momento. Entonces, ¿qué va a decir el mentiroso, el inicuo, el anticristo, la bestia que sube del mar? Va a decir que fueron los extraterrestres, va a engañar a la gente, a los que se pierden, aquellas personas que practican la mentira, la maldad, la iniquidad. Aquellas personas que no viven la palabra, inclusive aquellas personas que van un domingo a una congregación, a cualquiera, pero no, hipócritamente no viven lo que está escrito. Va a venir por aquellas personas que no viven lo que está escrito en la palabra de Dios, porque la Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios que está en los cielos, la voluntad de nuestro Padre Celestial. No importa si eres católico, si eres de la religión que sea, si no haces la voluntad de Dios, no vas a ir al reino de los cielos, no vas a conocer el reino de los cielos. Lo que vas a conocer es el lago de fuego. Y esto es un mensaje duro, pero es verdad, vas a conocer el lago de fuego. ¿Por qué? Por cuanto no has recibido el amor de la verdad para salvación. El versículo 11 y 12 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que le crean a la mentira. El anticristo se va a proclamar Dios, va a hacer prodigios. Y todo el mundo va a decir, oh, wow, fantástico. Va a ser prodigios ya. Va a ser maravillas. Y todo el mundo se va a quedar asombrado. Va a decir que los extraterrestres vinieron por los cristianos. Pero él se va a proclamar Dios. Y la gente le va a creer. ¿Por qué? Porque hay personas que prefieren creerle a la mentira que creerle a la palabra de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, no seguimos las señales. Las señales nos siguen a nosotros. Pero estas personas no van a seguir la palabra de Dios, sino que van a seguir las señales, van a seguir los prodigios. Y hay personas que son así, les gusta mucho la emoción. Toda persona que se para en una plataforma y tumbe gente y imponga las manos y tumbe gente, ahí va la gente. Allí va. ¿Por qué? Porque estamos inclinados solamente a seguir la emoción del momento. Pero Dios te invita hoy a que sigas la palabra de Dios. A veces colocamos a las personas por encima de la Biblia y ahí está el problema. Nos pasa como los mormones, que en vez de seguir la palabra de Dios ponen a un personaje como José Smith y el libro del Mormón por encima de la propia palabra. Y la palabra de Dios no podemos pasarle por encima. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y todo hombre
se hace como la hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Seguimos y nos movemos y andamos conforme a lo que está escrito en este libro. Y dice la palabra de Dios que el anticristo va a enviar un poder engañoso para que le crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, este capítulo de Tesalonicenses, esta porción de Tesalonicenses, la podemos ver plasmada más adelante en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y vamos a analizar quién es este personaje. Vamos a analizar aspectos de este personaje, del anticristo. Y como ya dije antes, la bestia que sube del mar. Dice el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 13. Escuchen bien. Dice la Biblia, me paré sobre la arena del mar. El mar que representa multitud de gente, poblaciones, tribus, lenguas. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, para comprender más quién es esta bestia, porque según la palabra de Dios, como lo vamos a ver, esta bestia representa un imperio y representa un rey. Ambas. Las cabezas, Apocalipsis 17, versículo 9 dice, Apocalipsis 17, 9 dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces, las 7 cabezas de esta bestia que sube del mar, de la muchedumbre de gente, estas 7 cabezas son 7 montes y son, versículo 10, Apocalipsis 17, dice que son 7 reyes. 5 de los cuales han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Y vamos a explicar más adelante quién es este séptimo rey de aquellos montes. ¿Y quién es la mujer? Para entender qué es la mujer, tenemos que leer el versículo número 1 de Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas de la ira de Dios, que van a ser derramadas durante el tiempo de la gran tribulación. Porque déjenme decirles que cómo escaparemos de un Dios vivo. Ahorita no ves a Dios. Ahorita tú crees que Dios es un personaje por allá en el espacio que no te ve y que no está pendiente de la raza humana. Pero déjame decirte que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice que Apocalipsis me habla de las 7 copas de la ira. Y habló diciéndome y dijo, ven, le dijo el ángel a Juan, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, sobre muchedumbre de gente, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 3 del capítulo 17 de Apocalipsis. Y me llevó en el espíritu, a Juan, al desierto. El ángel llevó a Juan al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque el desierto es un lugar árido donde no hay agua. El agua es tipo y símbolo de la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios, a través del ángel, lleva a Juan al desierto, le está diciendo, vea, te voy a llevar a un lugar donde no hay palabra de Dios. Y ahí, ¿qué vas a ver? Y luego dice en el versículo 3, y vio una mujer, en ese desierto, una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea que esta mujer estaba sentada sobre esta bestia, que tenía 7 cabezas, que son los 7 montes, y 10 cuernos, que son los 10 reyes. 10 cuernos, que son los 10 reyes. Luego dice en el versículo 4, para entender quién es esta mujer. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. O sea que era una persona, era ostentosamente, porque el color púrpura y la escarlata es representación como de una santidad, como algo falso, una santidad falsa, una apariencia de bondad. Y una apariencia también de ostentosidad. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. O sea que era como sentido como si fuera una realeza, como riqueza, una realeza y riqueza. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí cuando habla esta fornicación no se refiere a una fornicación física,
sino a una fornicación espiritual. Recordemos que cuando Israel fornicaba espiritualmente era porque se había apartado de Dios y se había postrado a adorar a dioses falsos, a los Baales, a Astoret. Bueno, en muchos sentidos hay una fornicación. Israel falló muchas veces fornicando espiritualmente con ídolos falsos. Y también, bueno, eso lo podemos ver desde los 2 becerros de oro que levantó Aarón para que el pueblo pudiera prácticamente adorar a estas 2 entidades de los cananeos, porque eso eran prácticamente los becerros, era tipo y representación de los dioses de Canaán, que Israel había tenido contacto antes de entrar en Egipto con Jacob. Prácticamente ellos se habían copiado tenían la imagen, prácticamente habían copiado y tenían la imagen de que Dios era símbolo de un becerro. Y a veces nosotros también tenemos ahorita, eso es un ejemplo para ahora en día, porque ahorita nosotros pensamos que Dios es prácticamente un muñeco, que es prácticamente una representación solamente vaga de la divinidad. Pero la Biblia dice que Dios es el Padre de la luz, es un Dios invisible, poderoso, omnipotente, y que Él envió a su Hijo por rescate por nosotros. No podemos hacerle ninguna imagen ni representación a este Dios vivo. Bueno, volviendo al tema, para entender quién es esta mujer, dice el versículo 4, y la mujer está vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas. Y en el versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Este versículo nos da a entender y nos esclarece quién es esta gran ramera. Y déjenme decirles que esta gran ramera es la Iglesia Católica, el Vaticano. Y más adelante va a enfatizar prácticamente y va a hacer un énfasis en ello. Dice versículo 6, y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Qué hizo la Iglesia Católica Romana en la Inquisición? Con el supuesto edicto de que las brujas y comprendiendo mal el Antiguo Testamento, comenzaron a matar, a torturar y a aniquilar a aquellas personas que estaban en contra de la institución católica romana. Mataron demasiado pueblo de Dios. Dice que estaba sangre, bueno, eso también lo podemos ver desde tiempos de Roma, pero Roma física, no una Roma espiritual, porque la Iglesia Católica Romana es la Roma espiritual. Ahora la Roma física a través de Nerón, comenzando desde Nerón, Diocleciano, Trajano, mataron mucho cristiano. Mucho cristiano era arrojado a los fosos de los leones, eran arrojados al Coliseo como juguetes, como marionetas para que lo despedazaran los leones, eran masacrados, crucificados, prendidos como antorchas humanas, como lo que hizo Nerón en su palacio. Entonces, pues que nos dice la palabra en versículo 6 que estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Por qué? Porque ahora la Roma espiritual que se está viviendo ahora, esta Babilonia la grande, está plasmada dentro de las puertas y dentro de la institución de la Iglesia Católica Romana. Y dice el versículo 7, y el ángel me dijo, o sea, le dijo a Juan, ¿por qué te asombras, Juan? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas, que son los 7 montes y los 7 reyes, y los 10 cuernos, que son 10 reyes. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Eso es lo que le pasó a Roma. Roma física era. Ahora esta Roma ya prácticamente no existe, o sea, no es, pero está para subir del abismo. El anticristo es el que va a subir del abismo. ¿Para qué? Para afianzar prácticamente esta institución satánica del Vaticano. Y dice, e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Versículo número 9. Eso para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. De nuevo, estos 7 montes son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. O sea, ¿a qué se hace referencia a este séptimo rey de los 7 montes? Está haciendo referencia al falso profeta.
¿Por qué? Porque sabemos que Roma está geográficamente localizada en 7 montes. Ahora te puedes ir a Google y verificarlo. Localizada sobre 7 montes. Esta Roma, ahora el Vaticano, está localizado en los 7 montes de Roma. O sea que prácticamente lo que se está haciendo referencia aquí a esta mujer es al Vaticano. Está sentada, el Vaticano y la Iglesia Católica, sentada sobre 7 montes de Roma. Y a través de esa, dice que 5 reyes han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Sabemos que el Papa todavía está surgiendo, todavía existe la nominación de los papas, o sea que todavía está en acción. Pero dice la Biblia que aún no ha venido este Papa que va a surgir como el falso profeta. Esto no va a ser el anticristo. El Papa que va a surgir va a ser el falso profeta y más adelante voy a explicarlo por qué. Dice la Escritura, bueno, para entender un poquito más, vamos a ir al versículo número 11 del capítulo 17. La bestia que era no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. O sea que el anticristo va a ser el octavo y es de entre los 7 y va a ir a la perdición. Ya me está hablando de 2 personajes. Para poder entender el capítulo 13 tenemos que entender el 17. Por eso hice un paréntesis, un preámbulo. Y vamos a leer el versículo 12 del capítulo 17. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea que van a surgir al mismo tiempo. Esos tienen un mismo propósito y integrarán su poder y su autoridad a la bestia. Estos 10 reyes son los 10 reyes de las Naciones Unidas. O sea que el anticristo va a surgir en medio de este conglomerado, de esta institución de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ahora vimos que está agarrando un gran apogeo en todo el mundo. Se está formando la Organización de las Naciones Unidas, la OTAN y muchas otras instituciones allá en Europa. Entonces, cuando cojan prácticamente el poder global, el anticristo va a surgir en medio de ese poder global, ya como un salvador para la humanidad que se va a quedar aquí después de que Cristo venga por su pueblo y desaparezcan todos los cristianos del mundo. Él va a surgir como la ayuda, como el mediador prácticamente, entre comillas, de los perdidos de acá. ¿Pero para qué? Para seguirlos engañando a través de la mentira y de los prodigios mentirosos. Dice el versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, la Unión Europea va a entregar su poder y su autoridad al anticristo. El 14 dice, pelearán contra el Cordero, escuchen bien, y el Cordero los vencerá en su segunda venida, porque el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Versículo 15, y dijo también, las aguas que has visto, explicó el ángel a Juan, las aguas que ha visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. O sea que la Iglesia Católica será aborrecida por la Unión Europea, por este conglomerado, esta institución de reyes a nivel global. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahí también entrará el Papa, bueno, el falso profeta, porque en el versículo 10 ya vimos que era necesario que dure breve tiempo. Y los 10 cuernos, versículo 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, a la Iglesia Católica, y la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta los 3 años y medio de la ira de Dios, porque van a ser los 3 años y medio de gran tribulación. Y ahí es donde va a surgir el anticristo, durante ese periodo de tiempo de las 7 copas de la ira. Porque las 7 copas van a surgir después de la 7ª trompeta de Dios. Y la primera trompeta va a ser sonada inmediatamente después del 7º sello. O sea que va a ser una secuencia de eventos, que todo eso va a ser un compendio de lo que es la ira de Dios sobre este planeta Tierra. Y la mujer, versículo 18 dice,
Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es aquella ciudad que es el Vaticano. Aunque no lo crean, tiene una gran influencia sobre todas las personas de este mundo. Masones, Illuminati. Hay algo escondido. ¿Verdad? Ustedes no se dan cuenta cuán podredumbre. Esto puede parecer conspiración porque ahora hay nombre para todo. Ahora si tú hablas de masones, Illuminati, satanismo, te dicen conspiranoico. Te dicen que eres una persona paranoica y conspiranoico. Pero déjenme decirle que que el plan de las tinieblas es real. La Biblia dice, no ignoréis las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Estamos llamados a no ignorar y a reprender. Son dos cosas que tenemos que hacer como cristianos. Pero lamentablemente por ignorantes y por desconocer verdades bíblicas, no entendemos lo que el enemigo está haciendo en este mundo. Y este personaje, el anticristo, bueno, podemos volvernos al capítulo 13 de Apocalipsis para terminarlo de comprender. En el versículo 1 dice, después del versículo 1, que ya sabemos que es el mar, ya sabemos por qué la bestia sube del mar, y sabemos que son las 7 cabezas, sabemos que son los 10 cuernos, que son los 10 reyes, pero las diademas significa que tienen autoridad sobre demás naciones. Dice, sobre sus cuernos tenían 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Por qué un nombre? ¿Por qué no dicen nombres? Porque el anticristo va a tener, él es imitador de Jesús. Sabemos que Jesucristo es nombre sobre todo nombre, entonces también va a tener un nombre que todo el mundo pueda invocar conjuntamente para que él sea como el ídolo del momento. Versículo 2 de Apocalipsis 13, dice así, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Por qué semejante a un leopardo? Porque un leopardo es un animal sagaz, un animal sutil, un animal que es ligero para capturar a su presa. Cuando la Biblia me hace referencia a un leopardo, aquí en el capítulo 13, versículo 2 de Apocalipsis, está haciendo también referencia en el capítulo 7. Recordemos que cuando Daniel observa y ve aquellas 4 bestias que suben del mar a través de una visión, porque eso fue una visión, un sueño, y Dios le da la interpretación prácticamente a Daniel de lo ocurrido. Y entonces Daniel relata lo del asunto, pero lo que me llama la atención es que la tercera bestia, eran 4, la tercera bestia que Daniel ve subiendo del mar era semejante a un leopardo, el mismo leopardo que estás viendo aquí, o que vemos aquí en el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 3. Daniel, después de que ve la tercera bestia, ve esa sombra, porque eran en grado, una era más diferente de la otra, si puedo decirlo así. Dice el versículo 8, Daniel 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, los 10 cuernos de la cuarta bestia, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, este cuerno pequeño es el anticristo. Es el mismo personaje que estamos analizando el día de hoy. El cuerno pequeño que sale de entre aquellos 10 reyes, de esos 10 reinos, que ya sabemos que son parte de las Naciones Unidas. 3 de esos reyes, 3 de esas naciones van a caer, pero va a surgir un cuerno pequeño. Y ya como sabemos, este cuerno pequeño va a hablar grandes cosas. Una boca que hablaba grandes cosas. En el versículo 23, 24 y 25, de ahí mismo Daniel capítulo 8, dice la palabra de Dios. Del versículo 23, leámoslo. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. La cuarta bestia que vio Daniel. Y a toda la tierra, escuchen bien, devorará, trillará y despedazará. Porque esto es lo que va a hacer el anticristo con esta cuarta bestia. La cuarta bestia es la misma bestia del versículo número 1 de Apocalipsis 13, que va a subir del mar. Y dice que a toda la tierra trillará, o sea, no va a tener misericordia de ninguna persona. Pero es que es importante que tú aceptes a Jesucristo en este día como tu Señor y Salvador, para que no caigas en la mano de este personaje que va a surgir en la tierra.
Y ellos me dicen que todas las señales se están cumpliendo. Ya les dije acerca de lo de la vaca roja. Es increíble que en 2000 años haya desaparecido este animal y aparezca ahora de la nada, de repente. Y se esté levantando el tercer templo allí en Jerusalén. Se va a levantar. Entonces tengan en cuenta, amigo que me escucha, hermano, y tengan en cuenta que debemos obedecer las palabras de Dios. Este anticristo no va a tener misericordia, o sea, toda la tierra trillará y despedazará. Versículo 24 de Daniel capítulo 7. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Este rey se va a levantar de aquellos 10. Va a derribar primero a 3. Y hablará palabras, versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar, no dice que va a cambiar, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, 3 años y medio. Que son los mismos 42 meses que vamos a leer más adelante. Él va a actuar por 3 años y medio, pero en tan solo 3 años y medio va a trillar la tierra. El anticristo va a matar gente, va a devorar gente, va a hacer prodigios, va a hablar en contra de Dios. Pero el versículo 26 dice, pero se sentará el juez, nuestro Padre Celestial, nuestro Rey, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. O sea que hay una esperanza para todo aquel que está entre los vivos, como dice la palabra en Eclesiastés, porque mejor es perro vivo que león muerto. Y escuchen bien, nosotros como hijo de Dios tenemos que empezar a caminar, tenemos que empezar a vivir la palabra como está escrito. Dejemos ya la tibieza espiritual, dejemos ahora de caminar no conforme a la palabra de Dios, vivamos lo que está escrito. Vivamos lo que está escrito y comencemos a predicar lo que está escrito también. Ahora devolvámonos. Ya abrimos un paréntesis en el capítulo 7 de Daniel. Devolvámonos al capítulo 13 de Apocalipsis y vamos a leer el versículo 3. Y en adelante dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ya sabemos que a 3 reyes derribará. Y esos 3 reyes le van a hacer la guerra a este personaje que va a subir al anticristo. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia porque derribó a estos 3 reyes, como vimos en Daniel capítulo 7. Y adoraron al dragón, escuchen bien, porque eso es el propósito de este anticristo, que adoren a su papá, que es el diablo. Y adoraron al dragón, que es Satanás, que había dado autoridad a la bestia, al anticristo. Y adoraron a la bestia, al anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La ignorancia de la población. El versículo 5 de Apocalipsis 13 dice así, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. Él va a actuar 3 años y medio, que es el tiempo de la gran tribulación y de la ira de Dios. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea que él va a tener un conocimiento de quién es Dios y el tabernáculo real, el tabernáculo verdadero que está en el cielo. El tabernáculo que Dios le mostró a Moisés allí en el monte Sinaí. Aquel tabernáculo, porque Moisés lo que hizo fue un prototipo de lo que ya había visto en el cielo. El verdadero tabernáculo es el que está en el cielo. Él va a blasfemar de aquel tabernáculo del cielo y de los que moran en el cielo. O sea, de los ángeles y de nosotros que ya hemos desaparecido con Jesucristo haya venido por nosotros. Ya hemos desaparecido. Él va a blasfemar de nosotros también. Y de los ángeles y de todo lo que está en el cielo. El anticristo se va a mofar de aquellos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Bueno, aquí abramos un paréntesis. ¿Quiénes son los santos? ¿De qué santos se está refiriendo aquí la escritura? ¿De qué santos? Déjeme decirle que no es la iglesia. Y lo que me dice a mí la palabra es que estos santos son los 2 testigos. Esto está en el capítulo número 11, versículo 9 de Apocalipsis. Capítulo 11, versículo 9. Perdón, Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, hablando de los 2 testigos, la bestia que sube del abismo, miren este personaje va a surgir del abismo, hará guerra contra ellos, contra los 2 testigos, y los vencerá y los matará. No quiero entrar en detalle de quién van a ser los 2 testigos, eso va a ser para otro video. Pero el anticristo
la bestia, va a hacer guerra contra estos dos individuos, contra estos dos testigos, los testigos de Dios, del Dios vivo. Y no solamente eso, ellos los va a vencer y los va a matar, pero ya sabemos después que ellos van a resucitar enfrente de todo el planeta Tierra. Van a resucitar en 3 días y medio y va a entrar espíritu en ellos, en los dos testigos. Y bueno, esto va a ser notorio para muchas personas de la Tierra. Pero esto será un tema para otro día. Pero el anticristo, lo que va, esta vez que surge del mar, va a hacer guerra contra los santos. Y ya sabemos en el versículo 7, Apocalipsis 13, quiénes son estos santos. Santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación. Y para entender también quiénes son estos personajes, estos santos, también eso lo habíamos visto ya en Daniel, en el capítulo 7, de que también iba a hacer guerra contra los santos. Podemos verlo también para que tengamos una referencia también. Daniel capítulo 7. Versículo 21. Daniel 7, 21 dice: y veía yo, dice Daniel, que este cuerno, o sea, el cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea que ya lo había profetizado Daniel y también nos lo hace saber Juan. Lo que va a hacer el anticristo, vencer a estos dos testigos, a los dos testigos, que posiblemente uno de ellos es Elías, de seguro, y el otro no se sabe si es Moisés, Enoc o Juan, el discípulo, discípulo de Jesús. Pero, de cualquier forma, él lo que va a hacer es vencerlos. El versículo 8 de Apocalipsis 13, seguimos adelante, dice: y la adoración, y le adoraron al anticristo todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Solamente aquellas personas que no van a estar escritos en el libro de la vida van a adorar al anticristo, no va a ser todo el mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada ha de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Versículo 11. Después vi otra bestia. Este es el falso profeta, el versículo 11. Que subía de la tierra. ¿Por qué no sube del mar? ¿Por qué sube de la tierra? Porque él sube de algo ya establecido, de una institución ya establecida. Y ya sabemos qué es. El Vaticano con su Iglesia Católica Romana. Es una institución ya establecida aquí en la tierra. Él va a surgir de la tierra. Y mire las características fundamentales de este personaje. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea que va a aparentar lo que no es. Va a tener una apariencia de piedad, pero va a negar la eficacia de ella. Va a ser una persona que va a aparentar una bondad, que va a aparentar ser bueno, pero va a hablar como dragón, va a hablar blasfemias, va a hablar en contra de la palabra de Dios. Y ahora lo estamos viendo, el espíritu del anticristo en estos papas que están surgiendo. Prácticamente están blasfemando la palabra de Dios, dando crédito prácticamente a teorías del Big Bang, del creacionismo, del evolucionismo, que la adoración a María, la adoración a los santos. Ellos hablan es blasfemias. Cuando uno habla ese lenguaje, está hablando blasfemias en contra de la palabra del Señor. Va a tener apariencia de bondad, va a tener apariencia de cordero, pero va a hablar blasfemia, va a hablar como dragón, va a hablar como Satanás. Versículo 12 de Apocalipsis 13. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. O sea que él va a ser solamente un vasallo del anticristo, un puppet o una marioneta en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, o sea, el anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Entonces él lo que va a hacer es promover la idolatría al anticristo. Versículo 13. Vamos a seguir lo que sigue siendo el falso profeta. Y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Va a ser una persona que va a tener poderes milagrosos. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Matando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Miren, este personaje va aparte de idolatrar al hombre,
aparte de idolatrar al anticristo como hombre, le va a hacer una imagen al anticristo. Y Dios, bueno, Dios va a permitir también ello, ¿no? Dios va a permitir que esa imagen tenga aliento. ¿Para qué? Para que las personas se acaben de perder. Porque la persona, si no quiere aceptar el conocimiento de la verdad, Dios envía un poder engañoso para que le crean a la mentira. Por cuanto ustedes no quieren aceptar el poder de la verdad para ser salvos, dice el Señor. Entonces, esta imagen va a tener, se le permitió infundir aliento a esta imagen, o sea, la idolatría. Ahí entendemos aún mucho más que este personaje es un papa de la Iglesia Católica Romana, del Vaticano. Porque aparte de tener poder e influencia, como la tienen los papas, esta persona va a tener un poder engañoso y va a permitir que estas imágenes hablen. Ahora en día han surgido muchas personas diciendo que la imagen le habló, que la Virgen que lloró, que la Virgen de Guadalupe, la Virgen de yo no sé qué, que ha llorado, pero en este momento ninguna persona ha experimentado una imagen que hable. Esto va a ser como algo que va a asombrar a mucha gente. Una imagen hablando, la imagen del anticristo, una escultura del anticristo hablando. Wow, esto va a ser impresionante. Y versículo 16 dice, y hacía que a todos, miren lo que va a hacer esta imagen cuando habla, estas blasfemias que va a decir, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Versículo 17, Apocalipsis 13. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Este es el número de la bestia, 666, el número de su nombre, que posiblemente puede ser debajo de la piel, debajo, bueno, hay muchas teorías, pero lo que sí va a pasar es que este personaje y la imagen de este personaje van a surgir durante este periodo de 3 años y medio de gran tribulación. Si tú te quedas en el arrebatamiento o en la desaparición de los cristianos, cuando Cristo venga por su pueblo, antes de que llegue esta tribulación, si te quedas durante ese tiempo y no obedeces a Dios, vas a experimentar todo lo que está aquí escrito. Pero orando al Señor en el nombre de Jesús, que tú puedas aceptar a Jesucristo y no puedas tener parte en este tiempo de ira de Dios, porque la ira de Dios está cercano. La ira de Dios está cerca. Dios está cercano. Dios está a las puertas. Cristo te ama y Cristo quiere que tú seas salvo, que tú tengas agua de la palabra de Dios, que tú tengas pastos de la palabra del Señor, que te puedas alimentar, que puedas experimentar esa gracia, esa salvación del Señor. Y como dice la palabra, que el gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Nada temeremos si Dios está con nosotros. O sea que si Dios está contigo, no hay nada que temer, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Cristo te ama. Él viene por segunda vez y el anticristo va a ser derrotado y va a ser lanzado al lago de fuego. Eso nos dice la palabra del Señor allí en... Nos dice la palabra del Señor en... capítulo 20. Dice la palabra en el versículo 10. Dice, y el diablo, Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aunque ellos hagan esa payasada de 3 años y medio, ellos van a sufrir el castigo del fuego eterno por hacer que el mundo los idolatre y hacer que el mundo peque contra el Dios eterno, el Dios de los cielos. El Padre Celestial y su Hijo amado están dispuestos a salvar a toda aquella persona que se entrega de corazón, que verdaderamente lo ame. Mire, amar a Dios no significa usted postrarse durante una silla diciendo te amo Dios. No, el que me ama guarda mi palabra, dice el Señor, guarda mis mandamientos. ¿Sabes cómo tú le demuestras el amor a Dios? Cuando guardas la palabra de Dios, cuando la pones por obra. Allí tú le demuestras tu amor a Dios. Porque misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Y conocimiento de Dios más que la grosura de los carneros y holocaustos.
Dios lo que quiere es que tengas conocimiento de Él y que tengas misericordia primero de tu vida, de tu prójimo, y un amor a Dios sobre todas las cosas. Pero recuerda, solamente el amor a Dios lo puedes demostrar cuando pones en obra la palabra de Dios. Dios te bendiga y hasta un próximo video.